Soy Luis Estrada, autor de El Imperio de los Otros Datos, 3 años de falsedades y engaños desde Palacio. Dirijo SPIN y nosotros analizamos las conferencias de prensa del presidente López Obrador. Las conferencias de prensa del presidente López Obrador son un evento único en la historia. Nunca nadie antes ha hecho conferencias de prensa a diario. Y desde que el presidente López Obrador las hace, nadie las ha imitado. Lo que dice el presidente cada mañana determina no solo lo que su gobierno va a hacer, sino también cuáles son las intenciones en términos de propaganda, más que de información, transparencia o rendición de cuentas. Y al ser repetidas, al llevar más de 980, pues la verdad es que es un elemento de investigación que nos interesa a nosotros y que además también sirve para entender qué es, por dónde y qué es lo que quisiera hacer el gobierno del presidente López Obrador. El presidente López Obrador ha centrado toda su comunicación en las conferencias de prensa, que es la herramienta más poderosa de la comunicación, pero también la más complicada. Lo que él quiso imitar cuando fue jefe de gobierno y el resultado que le dio en su momento, hoy con un ciclo noticioso diferente, permanente, y además con las redes sociales, pues la verdad es que ha tenido un impacto menor. Pero no solo eso, sino que ha quedado evidenciado que el presidente no sustenta las afirmaciones que dice. Es difícil tratar de poner la agenda, en realidad no lo hace, y en vez de fortalecer o utilizar la comunicación del presidente en algo que pudiera ser completamente claro y poderoso respecto a los anuncios y los mensajes, en realidad el presidente López Obrador tropieza y estorba con la conferencia de prensa para dar a conocer sus logros gracias a todo el ruido que genera lo que dice, los insultos y sobre todo lo que no puede probar. Hay quienes dicen que el presidente López Obrador pone la agenda, sin embargo, en realidad lo que vemos en las conferencias de prensa es que va todo el tiempo detrás de los medios de comunicación. Es decir, el presidente reacciona a lo que los medios de comunicación publican, los medios de comunicación serios, con audiencia, con patrocinadores y sobre todo comprometidos a publicar solamente cuestiones que se pueden probar. Si el presidente López Obrador lo que afirma no tiene sustento, es difícil que un medio serio pueda llevarlo a sus audiencias. Lo que acaba haciendo la conferencia de prensa es un espacio en donde el presidente puede contar anécdotas que no se pueden probar, chistes, canciones, pero en todo caso es muy poco lo que el presidente habla de su gobierno y sus logros, y eso también ha quedado evidenciado como algo que no le conviene al presidente. El presidente López Obrador afirma diversas cosas que no tiene sustento. Nosotros hemos contado al 31 de agosto 86,917 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar. Esto es un promedio de 94 por conferencia. El Washington Post le contó a Donald Trump en 4 años, en todos sus eventos, incluyendo todos sus tweets, más de 30,500 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar. Es decir, si nosotros hiciéramos un comparativo, el presidente López Obrador en el mismo periodo de tiempo triplicaría lo que hizo Donald Trump en términos de su discurso, solamente contando las conferencias de lunes a viernes, es decir, 2 horas. Esto significa que, pues evidentemente, si el presidente López Obrador habla más tiempo que Donald Trump, pero además deja de lado la justificación y la confirmación de sus afirmaciones, pues en realidad todo lo que dice el presidente es propaganda, pero no es información y en realidad es una simulación. La diferencia entre una opinión y una investigación que se sustenta sin el método científico, que no tiene cómo comprobarse o cómo replicarse, es decir, repetirse, genera dudas sobre cuáles son las fuentes y la información. Nosotros basamos el estudio del análisis de las conferencias del presidente López Obrador en información pública, es decir, en las versiones estenográficas, en las transcripciones que cualquiera puede ver, que cualquiera puede leer y seguir, y también en los videos de las conferencias de prensa. Nosotros acompañamos y en cierta forma ponemos orden al caos de las conferencias de prensa del presidente López Obrador y cualquiera lo puede verificar. Nosotros hemos visto una evolución en las conferencias de prensa, pero hacia lo negativo. Es decir, mientras que el presidente López Obrador, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, buscaba polemizar con el presidente Fox en ese momento, lo que ahora hace el presidente López Obrador no es polemizar con alguien más, sino con el pasado. Y esa polémica con el pasado tiene que ver más bien con cuestiones que el presidente interpreta de lo que pasa, pero además le sirve no para generar
un sentimiento positivo hacia su gobierno, sino más bien una animadversión hacia los demás para justificar por qué gana el presidente López Obrador las elecciones del 2018. Lo que en realidad el presidente López Obrador quiere expresar con las conferencias de prensa es una cuestión que le lleva a evitar su responsabilidad, que si bien no tiene culpa de varias cosas, lo que no quiere tomar es la responsabilidad que ya le toma de gobernar y que evidentemente tratará de convencer al electorado en 2024 para que voten por ellos, dado que ellos no tienen la culpa, aunque sí tienen la responsabilidad.